Bueno, otra vez en el huerto de Calterras, hoy con Jesús Jiménez. En artículos pasados hablábamos de terroir y hoy Jesús creo que es el más indicado para hablar de ese concepto que tanto he destacado que es el terroir. Jesús, buenas tardes. Muy buenas. Explícanos ya qué es esto del terroir. La verdad que habitualmente se habla de terroir en el mundo del vino, que al fin y al cabo es lo que más conozco. Y al final el terroir no deja de ser una conjunción de circunstancias, de características de entorno. Estamos hablando de un suelo específico, estamos hablando de un cultivo, estamos hablando de un hombre que interpreta ese cultivo y ese suelo y unas condiciones climáticas que modelan esta circunstancia. Entonces, cuando hablamos de terroir, hablamos de estos cuatro pilares que todos unidos generan una estructura o unas circunstancias únicas para un cultivo en concreto. Para mí esto es el concepto terroir. Entonces, Jesús, ¿podríamos aplicar este concepto a cualquier vegetal que nos dé la tierra? Siempre guardando las distancias, claro, con el mundo del vino. Bueno, finalmente, cuando hay parámetros como lo que hemos hablado de un cultivo, lo que yo conozco es el viñedo, pero es un cultivo, es un hombre, es un suelo y es un clima, entiendo que sí, que se puede utilizar el concepto terroir también dentro de este cultivo de tomate, puesto que al final cada año habrá unas condiciones climáticas diferentes que generen diferencias, alteraciones en el desarrollo del cultivo, y por otro lado unas condiciones si la planta es la misma, aunque es un tomate, pero son unas mismas variedades, y tú como intérprete de esa conjunción eres capaz de trabajar de una manera precisa, estas condiciones climáticas van a alterar año tras año esas condiciones. Por tanto, tu cultivo de tomate en este paisaje, en este entorno, con este suelo, sí se puede hablar de terroir, y tú, como intérprete, tendrás la tarea de interpretar todas esas notas. Bueno, queda claro, terroir es la intervención o la relación que tiene el hombre con la tierra y con la edafología, o sea, la edafología, los condicionantes del suelo, el clima, etc, etc. Bueno, en nuestro caso que hablamos de tomates, podríamos decir entonces que toda esta combinación de circunstancias cada año nos darían tomates diferentes. Cada año absolutamente es diferente, y a nivel de sabor dentro de la misma variedad también va a ser diferente, porque la carga nutricional, la acumulación de horas de temperatura, la temperatura diurna a primeras horas, todo esto va a afectar claramente al desarrollo normal de la planta, y el mismo tomate, en el mismo suelo, interpretado por la misma persona, el sabor tendrá pequeñas diferencias unos años con otros. Entonces habrá años que tengas una muy buena cosecha, que tengas un gran sabor en el fruto, o que no tengas grietas excesivas por cambio de temperatura, y tendrás un cultivo completamente diferente a lo que puedas tener otros años. Eso es el efecto añada dentro de un cultivo como también es el tomate. Bueno, entonces, por hacer una analogía, todos sabemos que los vinos se clasifican en añadas y que se habla de diferentes. No entraremos ni mejores ni peores. ¿Podríamos entonces hablar de añadas en el tomate? Bueno, creo que sí. Creo que sí, porque al final, aunque haya parámetros similares, hay parámetros que van a diferenciarse siempre un año con otro. Entonces, para hablar de una añada, cuando estás hablando de algo muy característico como es un tomate muy peculiar en recuperación, que trabaja siempre en el mismo entorno, las condiciones climáticas y cómo se pueda trabajar ese cultivo ese año, va a generar una diferencia en el tomate. Que eso pueda ser un valor añadido en ciertos años porque el sabor es realmente único y estamos en el tope o en la cumbre del sabor de ese tomate, quizás se pueda justificar de esta manera, porque las características fundamentales de ese año así lo han requerido. Bueno, creo que queda muy claro qué es el terroir. Son todo aquello que afecta, digamos, a los ciclos o la vida vegetativa de las plantas, desde que inician su ciclo hasta que terminan. Y luego, pues bueno, en ese, digamos, viaje o en ese año vegetativo necesitan la intervención del hombre.
la intervención, digamos, en forma de alianza, pero tampoco, eh, vamos a decir, sin querer trabajar desde la forma tecnócrata, sino desde la alianza, desde el apoyo a las plantas, desde el apoyo a mejorar sus condiciones. Con lo cual, bueno, diríamos que entonces, Jesús, terroir es 90% lo que le pasa a las plantas y 10% lo que puede intervenir el hombre. El hombre interviene en un alto porcentaje. Te puedes ir a extremos, como un invernadero con cultivo hidropónico, en el que, por desgracia, la planta bueno, pues interviene menos, o las condiciones climáticas están absolutamente modificadas. Cuando trabajas en un ambiente abierto, en un suelo, en un cultivo ecológico, y estás a expensas de lo que ocurre en la naturaleza, ahí el hombre arriesga mucho más, y el valor realmente de ese producto está enriquecido por un concepto histórico, con un concepto humano, que da valor a aquello que se hace sin una intervención muy fuerte, como puede ser el cultivo que hoy te encuentras en muchos invernaderos. Por tanto, el cultivo tradicional ecológico en un entorno como este no tiene diferencia, o sea, no tiene comparación. Realmente es un producto que hay que poner en valor, porque el riesgo que hay detrás es mucho mayor. Y lo que una persona es capaz de disfrutar con un producto que se ha criado en condiciones abiertas y en condiciones abiertas me refiero en no cerradas por un invernadero, sino directamente influenciadas por la temperatura que te haga por la mañana, a mediodía, por si tienes unos insectos o te entra un jabalí y te come las plantas. Realmente es completamente diferente. Y el sabor también se nota. El sabor no es una casualidad. Por tanto, sí, creo que estás en lo cierto, que se puede hablar de añada. La añada existe y el hombre interviene con un alto porcentaje para conseguir esa calidad real que todos disfrutamos. Jesús, para terminar, en mi blog te presento como un ingeniero en tu parte racional, pero como un tipo súper intuitivo en la parte emocional. Creo que eres alguien con mucha sensibilidad con los sabores, con los aromas. Y bueno, esto es una pregunta que te puedo hacer porque nos conocemos hace 20 años. Si tuvieras que recomendar un vino para un tomate. Bueno, tengo claro, por ejemplo, que podría funcionar perfectamente con un blanco Sauvignon Blanc de Nuevo Mundo tipo New Zealand, o algún rosado de Garnacha un poco más cercano, que son variedades que tienen muy buena acidez, que tienen una muy buena intensidad aromática, a lo mejor desde el lado, en el caso del rosado con la fruta roja, con los Sauvignones Blanc, siempre con un lado un poco más vegetal, que potenciaría y conjugaría muy bien con estos tomates tan sabrosos. Pues nada, alguien que sabe de esto y que sabe mucho nos da pistas de cómo combinar un tomate y un vino. Así que a probar y a probar. Muchas gracias. Jesús, muchas gracias por estar aquí, sé Gracias a ti. el esfuerzo que te ha costado venir aquí, estás en plena vendimia y bueno, son las 5 de la tarde, vienes casi sin comer y es una cosa que te agradezco en el alma. Me apetecía mucho conocer tu proyecto, que es muy chulo. Desde el principio me apeteció estar aquí y bueno, las circunstancias, las condiciones de este año han hecho que se retrase un poco más, y finalmente es ahora cuando se puede empezar a disfrutar del tomate. Pero bueno, encantado, Jorge, y bueno, seguiremos No crees que viéndonos. estamos más mayores, ¿no? Después de No. tantos años. Somos más inteligentes, más listos y con mucha más sabiduría. Pues eso, con eso nos quedamos. Gracias. A ti, Jorge.